algo de que nos decía John tiene mucha razón. Esto lo vemos obviamente en la idea medieval de que no estamos en una sociedad que busque dentro del Imperio Español cambios sociales, que acepta la pobreza, sino más que nada una visión de orden dividido en tres estadios: los eclesiásticos, que rezan para nuestra salvación; los señores que gobiernan y que luchan y nos defienden. Por eso los títulos nobiliarios en la Nueva España son muchas veces marqueses, es decir, el que defiende la marca, el que defiende la frontera entre moros y cristianos en España, entre apaches y cristianos quizás en el norte de lo que fue después de Nueva Galicia, Coahuila, Texas. Y dentro de ese ámbito de que todos caben en este imperio con orden, viene la idea de las castas, toda esta concepción anterior a la idea del mestizaje. Y dentro de esa idea, musicalmente la vemos representada en los villancicos. Aún en los textos de Sor Juana tenemos obviamente los tocotines, tenemos gallegos, tenemos obviamente los negritos, donde cada una de estas etnias, de estos grupos y subgrupos, está representado y tiene su lugar. Y el Imperio Español, siempre tan dudoso de la pureza de sangre, no sabe cómo armar ese rompecabezas que no es un rompecabezas. Y aquí quisiera recordar un poco lo que escribió Alejo Carpentier, que decía: el criollo americano y el músico americano, diría yo, manifiesta desde muy temprano una doble preocupación por definirse a sí mismo: la de afirmar su carácter en relaciones que reflejen su idiosincrasia particular, y la de demostrarse a sí mismo y demostrar a los demás que no por ser criollo ignora lo que ocurre en el resto del mundo, ni que por vivir lejos de los grandes centros intelectuales y artísticos carece de información o es incapaz de entender y utilizar las técnicas que en otros lados están dando excelentes frutos. Y por eso ese anhelo de estar al día, de integrarse en los movimientos de la época, de promover más adelante un romanticismo americano, y que lo vemos no solo en los compositores desde el 17, en los villancicos, 18, en obras de Boato, de Jerusalén, en obras religiosas como los Te Deums, no solamente de Gómez, sino también de Delgado, que trata de ver cómo convence al clero y a la corona que reconozca la independencia de México, y pues decide hacer un Te Deum a Fray Felipe de Jesús, que todavía no era santo en aquella época. Y bueno, Fray Felipe es demasiado español para convertirse en el ícono de la nacionalidad mexicana dentro de la iglesia. Ese lugar lo va a ocupar también musicalmente a través de Maitines, la Virgen de Guadalupe. Pero en el salón tenemos muchas danzas, entre ellas obviamente la habanera, los sones de la tierra, los jarabes, y encontramos también en Gómez y en Ituarte, en Hertz, un compositor alemán, porque había una presencia también de compositores alemanes en México, las primeras obras proto-nacionalistas, donde utilizan melodías mexicanas para meterlas dentro de una escritura europea y dentro de un instrumento europeo que va a germinar y producirse mucho en México, como es el piano.
Y ese es un camino de ida y vuelta, porque también Madame Calderón de la Barca en sus cartas va a escribir, porque ella era excelente músico, partituras de airecitos de la tierra para que se conozcan en Europa, y tienen un gran éxito. La gran ópera francesa de finales del 19 va a ser obviamente Carmen, y bueno, ahí Bizet toma una habanera de Iradier, que es un compositor hispano-cubano, cambia algunas cosas, pero realmente este préstamo es de ida y vuelta entre los dos mundos que atraviesan el Atlántico, enriquece ambos mundos. Podemos ver esto desde mucho antes con la llegada de la chacona, que según Cervantes y Lope proviene de Tampico, y que la encontramos obviamente en la música no solamente de compositores españoles, sino en Monteverdi y en todas las obras de Bach. Hasta la cuarta sinfonía de Brahms utiliza este modelo de la chacona, y es como lo que pasa en la cocina. El aguacate, la vainilla y el chocolate van a viajar, y después vamos a recibir otros alimentos de otras partes del mundo, y va a haber una cocina mexicana que tiene elementos europeos, pero que es mexicana, y va a haber una cocina europea que no podría sobrevivir sin las especies, los sabores y los secretos que vienen del Nuevo Mundo y de muchos otros nuevos mundos. Y entonces podemos pensar la música no como una posesión de un nacionalismo o de un idioma, sino como un obsequio. La música es algo que regalamos a otras sociedades y recibimos sus obsequios, y de esa manera pues podemos construir armonía y podemos construir más entendimiento que muchas veces a través de políticas cerradas o del comercio abusivo. Definitivamente. Hay una mención de Benjamín, y no sé si me estoy extendiendo ya demasiado porque es apasionante, ¿no?, cuando uno empieza con estos temas. Pero Benjamín decía que aquí en México, en esa época ya, pues la sociedad, digamos, y es la sociedad elitista, me imagino yo, ¿no?, que quería escuchar a Chopin, a Haydn, a Verdi, etcétera, ¿no? Y estos músicos que ustedes han mencionado iban hacia allá, o sea, ellos querían reproducir esta música ante el público de aquí, y de allí sale algo original en sus composiciones, o cómo es esta evolución, digamos, en ellos mismos como personas, como personajes, como músicos. Yo quisiera aumentar a tu pregunta y decirle a John que por favor nos hable también de un alumno directo de Gómez, fue Melesio Morales, que escribió una ópera muy nacionalista que era Anita. Y Melesio Morales se sentía muy ofendido de que hubieran elegido el himno nacional mexicano de un español, Jaime Nuno, y no lo que escribió él. Y él reescribe al final de Anita una versión muy marcial y arreglada del himno nacional, que quizás después podamos escuchar en una grabación todavía inédita. Pero otra gente muy cercana a Gómez fue un médico, el doctor Aniceto Ortega. Y Aniceto Ortega, fíjate que es pariente mío, déjame te digo. Bueno, pues además de excelente tío abuelo o bisabuelo, tatarabuelo, era un compositor de muchas luces, espero que yo nos hable de él, y que escribió la primera ópera nacionalista, que fue Cautemotzin. Es una ópera corta, pero la escribió para Enrico Tamerlich, que era el Plácido Domingo de aquella época, era el gran tenor internacional, y que aunque utilice los elementos de la cocina europea operática, pues tiene un argumento totalmente mexicano. Y pues estos son compositores
que aprendieron no solamente las reglas de la armonía, sino cómo pensar la música de José Antonio Gómez, de un tal José Antonio Gómez. ¿Tú qué nos dices, John? Bueno, mira, los músicos de las primeras décadas de independencia seguían componiendo dentro de la iglesia. En los teatros se traía la música de Europa, sobre todo bel canto, ahí la gente escuchaba óperas italianas. El músico de la iglesia poco a poco iba a tocar, a interpretar, a acompañar a esos músicos europeos. Algunos regresaron a la iglesia y empezaron a escribir bajo ese estilo. Las formas siguen siendo las mismas. Tenemos misas, himnos, salmos, responsorios, litanías. El texto no puede modificarse. Pero cuando uno ve el manuscrito y ve cómo la parte de voz tiene saltos muy, muy amplios, tiene hasta cadencias, hay solos, hay duetos, dice, bueno, esos son pastiches. Esos son los músicos que trabajaban en la catedral, que tenían que seguir tocando en las liturgias, en el divino oficio, en las misas, iban a los teatros, escuchaban música, algunos tocaban, pero tenían el pie todavía dentro de la iglesia, porque en la iglesia había que seguir haciendo los servicios litúrgicos. Y ellos van componiendo música dentro de esos estilos. O sea, son como esponjas. Se les abre todo una nueva forma de escribir. Lo que sí es claro, y cuando uno va viendo las fechas de cómo van llegando las óperas de Europa a México, son fechas con pocos lapsos de años, 2, 3 años. Mientras se están en Europa, ya 2, 3 años después se están tocando en México. ¿Cómo se tocaban? ¿Se tocaban completas? Si eran versiones, no lo sabemos. Pero cuando tú ves los periódicos, ves, hay 3, 4 noches de óperas y cada teatro tiene una ópera diferente. La gente que iba a los teatros era la misma gente que también estaba en las iglesias, incluyendo los músicos. Y sí lo vamos viendo en los programas, en los comentarios. La música dentro de la iglesia empieza a tener características cada vez más teatrales. Inclusive hasta las mujeres, bueno, Benjamín lo dijo, estaba ahí Calderón de la Barca, ella tocó en alguna ocasión dentro de la catedral. Y el programa es un programa completamente operístico, hay arias, combina esos estilos. Entonces vemos que los músicos están absorbiendo lo que están escuchando. Si mantienen las formas, los contenidos son distintos. Y poco a poco esos músicos que empiezan a dar clases a los conservatorios y a educar a los nuevos músicos ya dentro de un ámbito secular, son los primeros que empiezan ya a escribir una ópera propiamente dicha. Pero hay varias obras de Gómez que parecen óperas. Es un responsorio que comienza con un invitatorio, tiene un himno, tiene un responsorio. Pero prácticamente lo que estamos viendo es un mapa de una ópera, por la manera en que está construida. El texto no es el de una ópera, no es un drama, pero musicalmente hablando tiene todos los trazos que se siguen dentro de una ópera. Más o menos. Sí, fantástico. Pues no sé si tengan ustedes algún otro comentario. No sé si Erika o Pedro o Héctor tengan alguna pregunta. Será muy interesante escucharlos. He disfrutado muchísimo esta charla. Muchas gracias en verdad por dedicarle tiempo a este tema de este periodo en particular de la música, que en verdad no me había puesto a pensar lo desconocido que es, ¿no? Me conecto con esta circunstancia porque, pues, en mi paso por el Conservatorio de Música de México, que estuve, pues, a principios de los años 90 del siglo pasado, pues sí, cuando se hablaba de música mexicana, pues era música mexicana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX y párale de contar, ¿no? Uh-huh. Siempre en el plan de estudios nos obligaban, yo estaba en la carrera de piano y nos decían siempre en los repertorios teníamos que incluir una obra mexicana. Y entonces pues siempre elegíamos una obra de ese periodo o ya los muy osados, alguna obra de algún contemporáneo, ¿no? Que se hubiera compuesto así a finales del siglo XX, ¿no? Pero pues no, o sea,
música sea música del siglo XIX y ya no se diga antes, pues es como un hoyo negro ahí, una oscuridad que se tiene respecto de cómo sonaba la música en esa época. Y después me volví a enfrentar a esta circunstancia más adelante estudiando clavecín, porque en alguna ocasión me invitaron a dar un concierto de clavecín, pero con la consigna de que tocara música mexicana. Y entonces yo dije, bueno, ok, pero ¿cuál es la música mexicana para clavecín? ¿Hay música mexicana para clavecín? Y entonces me puse a preguntar, yo dije, bueno, pues en la época barroca, pues México ni siquiera era una nación propiamente, entonces era la Nueva España, entonces sería música novohispana, pero se podría decir que mexicana, pero bueno, ¿cuál es? ¿Dónde está? Y cuando empecé a preguntar, pues mis maestros me decían, bueno, mira, pues está la música de los archivos de la catedral, pero eso no quiere decir que sea música mexicana. Pues puede ser música que se compuso en Europa y simplemente llegó a América y ahí se quedó en los archivos de la catedral. Y pues por allí me contaron, incluso me dieron unas partituras para tocar de unas sonatas, supuestamente que eran, bueno, habían dicho que eran mexicanas, porque eran de ahí, del archivo de la catedral. Y mientras las estaba estudiando, después me contaron que algunos investigadores descubrieron que realmente eran unas cosas que se habían hecho en Italia y que eran unos manuales que eran para enseñar a cantar. Sí, eran lo que llamamos los spartimento, que era una forma de enseñar no solamente a tocar, sino a componer y a improvisar, que hablan muy bien de el nivel que tenían los músicos en aquella época. Sí, bueno, finalmente pues es interesante. Mi maestro, yo no quería aceptar dar un concierto de música mexicana sin saber qué era, pero mi maestro me insistió y me dijo, no, mira, Erika, es importante sacar este tema y tú pues es música que está en los archivos de la Catedral de México. Si es mexicano o no, ese será tema de otra discusión, ¿no? Pero la pregunta que me hago yo ahora y que me hago junto a ustedes y para ustedes es ¿qué tanto más hay por descubrir de esta música? O sea, me estoy imaginando esta visita de John a la iglesia de San Cristóbal de las Casas y de pronto pues descubrir algo que está allí que no se habría imaginado. ¿Y qué tanto más hay, no? O sea, quisiera imaginar cuál es el status quo de la investigación en música mexicana en nuestro país. ¿Qué tanta gente está realmente involucrada en esto? Y si hay iniciativas, pues no sé, digamos, institucionales de rescatar este tipo de música. ¿Qué se está haciendo o qué no se está haciendo que se debería de hacer? Si realmente hay mucho más por allí o es poquito lo que hay por descubrir. Esa sería mi pregunta. Benjamín. Bueno, yo creo que hay muchísimo que descubrir. Hay una iniciativa en el Instituto de Investigaciones Estéticas donde han participado algunos colegas muy jóvenes y bien formados de Guatemala, de Venezuela. Históricamente ha habido una gran cantidad de musicólogos norteamericanos y europeos que han trabajado el tema. Una nueva iniciativa, especialmente la edición completa de las obras de Ignacio Jerusalén, y esto se está haciendo bajo el patrocinio de la Universidad de Úbeda. ¿Por qué esto? Porque también en 1910 encontramos en toda la República himnos, marchas escritas para el centenario de la independencia, y en 2010 no estuvo ni siquiera terminado el arco que iba a inaugurar la entrada a Chapultepec con la independencia, y en lugar de eso se hizo una columna entre edificios muy altos que no la permiten apreciar. Algún periodista decía con muy buen sentido del humor que era como si en una feria ganadera el primer premio para ganado vacuno lo hubiera ganado una gallina. Obviamente se celebró más la independencia en 1910 que en 2010. Y
los investigadores que han trabajado esto han tenido poco apoyo oficial, porque para muchas figuras del mundo gubernamental, todo lo que suene a virreinato huele mucho a sacristía. Todo lo que está alrededor de la época de Santana, pues es la catástrofe. Y no está adentro de los cánones de la historiografía convencional. No es sino hasta después, ya con figuras como Gorman, como don Daniel Cosío Villegas, que empezamos a tener otra visión. Eso lo puede decir mucho mejor Alicia que yo. Pero bueno, Gorman va a ser también muy crítico de la historia de México. Pero si vemos un libro de historia de escuela, va a haber un capítulo sobre los aztecas. Casi no va a hablar de los olmecas, o al menos en mi época sí era. Después va a haber medio capítulo sobre el virreinato. Luego 2 capítulos sobre la independencia. 2 capítulos sobre la reforma. Una página sobre Santana como el traidor, el villano de la película, y después el resto del libro está dedicada a la Revolución Mexicana y a los logros que la mantienen viva hoy en día. Lo mismo ha pasado con la música, por eso lo que nos decía John de este auge en la música de maestros como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, Candelario Huízar, de alguna manera el mismo Manuel M. Ponce, pero obviamente la música de México empieza mucho antes y sigue mucho después. Y hay muchas edades de oro y edades de plata que han estado injustamente relegadas por prejuicios. Y de la misma manera que a ti te dieron estas sonatas de la catedral, que por cierto el manuscrito se extravió, solamente se conserva en el microfilm que hizo mi amigo Thomas Stanford, hay muchas obras que tenemos que releer, reescuchar, reinterpretar. Como decía John, los villancicos tenemos que darles cada vez más libertad, acercarnos a la música popular, porque ese fue el espíritu con el cual fueron compuestos, y lo mismo podemos decir con la música del 19. No sé si tú quieras agregar algo más, John. Sí, Erika, tu pregunta da en el clavo en algo que es muy quisquilloso, digamos. Nos queda claro de que cuando llega la iglesia, plantea un nuevo sistema, borrón y cuenta nueva, y donde hay una iglesia, un convento, una parroquia, un colegio, hay servicio, hay liturgia, eso quiere decir, hay misas, hay divino oficio, hay música. ¿Alguna otra pregunta final, Pedro? No, pues muchas gracias por esta charla, esta tertulia. Sí me queda un poco de duda con esta parte de los instrumentos. Supongo que era más común el órgano en ese momento, o cómo fue la transición del órgano al piano. Bueno, yo creo que ahí hay varios periodos, ¿no? de la música mexicana o la música del territorio mexicano. Casi nunca hubo música a capella, casi todo era acompañado, como en Europa, en la primera época, con flautas, orlos. Tradicionalmente en el mundo de habla hispana, hasta el canto gregoriano se cantaba acompañado por una dulzaina, y desde luego también el órgano, ya con la revolución de la entrada de los Borbones, van a empezar a ver trompas, violines y lo que podemos llamar un estilo galante. En todos los templos religiosos hay un órgano. Ese es el instrumento base de cualquier iglesia. Los pianos ya es un instrumento más bien del ámbito secular, y es la gente pudiente que podía comprarse un piano y tener una casa y tocar otro tipo de repertorio. Son yo creo que 2 ámbitos muy distintos. El piano entra ya a fines del 18 en México y tiene ya su gran auge hasta el 19. Pero bueno,
son dos caminos muy distintos. La iglesia con el órgano y las voces, y a veces un ensamble musical pequeño, dependiendo de las dimensiones del templo. Si el templo es pequeño, pues bueno, así será la capilla. La Catedral Metropolitana tenía un ensamble musical mucho más grande, y bueno, el piano ya era en el ámbito secular, en las casas, con la gente que tenía el dinero para comprar instrumentos. Otro personaje interesante, no en México, pero sí de raíz española, es la de Mariana Martínez, que fue una compositora que estudió con Haydn, que conoció a Mozart y que era nieta de un soldado español que se estableció en Nápoles. Después fue el mayordomo del embajador papal en Viena y se convirtió en parte de la aristocracia vienesa, y pues le daba clases de Haydn, porque Haydn le rentaba un cuartito al el mayordomo del nuncio, y en lugar de pagar renta le daba clases a esta jovencita que injustamente olvidada, que es una de las grandes compositoras hispanas, mujeres olvidadas de la época clásica. Bien, pues ha sido un verdadero placer conducir este diálogo. Estoy muy agradecida con la UNAM Boston por la invitación, especialmente a ti, Benjamín Juárez Echenique, director de la UNAM Boston. Gracias a John Lazos, que ha sido también interesantísima su participación. Pues desde la fundación en 2018 de la UNAM Boston ha habido una serie de actividades culturales y académicas muy relevantes para la zona en la que están ustedes, en la Nueva Inglaterra y en el Atlántico Norte, funcionando como una verdadera embajada cultural. Muchas felicidades, Benjamín, muchas felicidades, Héctor. Ha sido un placer y agradezco mucho la invitación para moderar esta interesante mesa. Mil gracias y que tengan felices fiestas.